De hoy. Le puse como título al final, Adorando al Dios verdadero. Con el desarrollo de la palabra vamos a ir viendo el porqué del título. Esta semana cuando tenía que preparar esta palabra, recordaba y veía mis anotaciones acerca del último mensaje que justamente nos trajo el pastor Zahir, que va a estar mañana. Repasaba mis anotaciones, yo siempre anoto lo que más me llama la atención en los puntos principales en el celu, y notaba que esta última vez que nos visitó nos habló de un mensaje muy claro y específico, que nos habló de la idolatría, es decir, exterminar de nuestra vida y nuestro corazón todos los ídolos que ocupan el lugar de Dios. Así que hoy me gustaría desarrollar brevemente este tema, profundizarlo un poco y ver de una manera práctica cómo podemos trabajar este punto en nuestra vida. Entonces, para comenzar, me gustaría que veamos, en primer lugar, bien qué es idolatría y cómo nos afecta a nosotros en la actualidad. Es importante afinar este concepto para entender que la idolatría, debemos entender que cada uno de nosotros tiene un corazón. El corazón entendiéndolo como el centro del pensamiento, del deseo y de la voluntad. Es decir, de donde surgen todas nuestras acciones. Y este corazón, lo importante, es que es susceptible, es decir, tiene la capacidad de crear un Dios falso o recrear al Dios verdadero con una imagen falsa. Esto es lo que vamos a desarrollar hoy y ver bien cómo podemos combatir este mal. Entonces, esto es lo que se llama idolatría, es decir, crear un Dios falso a mi propio gusto o recrear al Dios verdadero a una imagen que no es la correcta. Ya viene Miguel, gracias. Entonces, al escuchar esta palabra idolatría, muchos de nosotros pensamos en una estatua, adorar una estatua, y decimos que eso es un ídolo. Y es correcto, pero el error es pensar que estas cosas son los únicos ídolos que pueden existir en nuestras vidas. Pero la realidad es que todos nosotros fuimos alguna vez, o lo somos, idólatras y nos postramos, es decir, sometemos nuestro corazón, el centro del pensamiento, del deseo y la voluntad, ante algo o alguien. Por eso, en primer lugar, vamos a leer Colosenses 3, 5 y 6. En la versión LBLA, hoy vamos a leer mucho esa versión, la Biblia de las Américas. Colosenses 3, 5 y 6. Pablo nos dice en esta carta: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, marca. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Pablo dice que la avaricia, es decir, el deseo de querer algo más que Dios, es idolatría. Este es el concepto que nos tenemos que llevar hoy. Entonces, podemos entender que la idolatría hoy en día es la actividad del corazón humano cuando veo algo, deseo algo, lo disfruto algo más allá que Dios. Esto tenemos que entender. Cuando algo ocupa ese lugar de Dios en nuestra vida, cuando se convierte en una idolatría o un ídolo falso. Cuando alguien atesora y adora esa cosa, esa persona ha creado un ídolo, un Dios falso en su corazón. Es decir, que su contentamiento y su satisfacción, que debería estar viniendo de Dios en todo tiempo, lo comienza a recibir de otra cosa. Su contentamiento y su gozo proviene de una fuente que no es Dios. Entonces se puede decir que un ídolo es la cosa que toma el lugar de Dios en nuestro corazón y lo empezamos a adorar más que a Él. ¿Y qué puede ser esta cosa? Podemos ser un amigo, una pareja, el dinero, el éxito, el ego personal. Son todas cosas que momentáneamente en nuestra vida se pueden transformar en ídolos. Hay la frase de un pastor muy conocido, un teólogo de hace años, que decía que el corazón es una fábrica de ídolos. Es decir, constantemente está siempre produciendo ídolos y por eso tenemos que estar alerta en nuestra vida. Entonces es importante entender
que la idolatría no es un pecado más, sino que es el gran pecado donde nacen los otros pecados. Si tenemos esto en nuestro corazón, significa que estaremos sacrificando algo de nuestra vida a un Dios falso. Para ver un ejemplo de cómo se puede, después de definir lo que es idolatría, vamos a ver un ejemplo y al final vamos a ver cómo podemos solucionar esto, porque no vamos a explicar el problema sin dar la solución. Vamos a ver cómo se manifestó esto en un ejemplo del Antiguo Pacto, en la historia de Éxodo 20, 2 y 3. Vamos a ver este punto de lo que es el celo de Dios y cómo se manifiesta en adulterio espiritual en el nuevo pacto entre nosotros. En esta historia de Éxodo, los versículos nos muestran cómo podemos adorar a un Dios erróneo o a un Dios falso. Estos versículos dicen: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Está ahí, sí. De la casa de servidumbre. Él le dice que es el Dios que lo salvó. Y le dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Cuando Dios dio este mandamiento a Moisés, los israelitas estaban muy familiarizados con otros dioses de Egipto y de los pueblos vecinos. Todo su alrededor estaba lleno de dioses y cada uno podía escoger su Dios a su gusto. Esto es un punto importante que lo podemos traspolar a nuestra vida. Lo que hace el sistema del mundo hoy es ofrecer dioses a nuestro gusto y a nuestra medida, quitando del centro que es Cristo. Hay un ejemplo que dio un pastor muy conocido que hizo la suposición de esta ilustración que dice: ¿qué haría el enemigo si tuviera total y completo dominio de la sociedad actual? Y él lo describiría como que el mundo no se vería como es. Dice: las calles estarían limpias, las ciudades llenas de paz y seguridad, y las iglesias estarían llenas a explotar. Pero Cristo no sería predicado de los púlpitos. El enemigo no tiene ningún problema con ningún tipo de religión, ni con que la gente trate de buscar a Dios. Tiene problema con Cristo y que Cristo sea predicado. Tenemos que tener siempre esto como centro de nuestra vida y entenderlo. Todo aquello que no sea Cristo y no refleje la imagen de Dios es lo que nos termina a conducir en el final en una idolatría. Entonces, al leer este versículo 3 que leímos, tenemos que entender que esto de otros dioses delante de mí se traduce como: no tengas otros dioses en mi presencia. Es lo que exige el Señor. Si bien este ejemplo que vimos del Antiguo Testamento, los hijos de Israel intentaron mezclar otros dioses falsos con el Dios verdadero, cuando llegamos al Nuevo Testamento se nos habla del mismo tema, pero en Santiago 4:4. Vamos a buscar Santiago 4:4. Que nos habla de esto que es la idolatría en la actualidad, que es, Santiago lo nombra como el adulterio espiritual. Santiago nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Aquí Santiago define el adulterio espiritual como alguien que dice que ama a Dios mientras cultiva en su corazón un ídolo que no es Dios, que no es Cristo, que está más relacionado con el sistema de este mundo. Es importante entender que acá Santiago no habla de no relacionarnos con personas, sino que habla de no vender nuestro corazón, podemos decir, a lo que el sistema de este mundo ofrece. Es decir, por un lado, decir con nuestra boca que adoramos a Dios, pero en realidad nuestro corazón está rendido a otro Dios falso. Él dice que la persona que hace esto es un enemigo de Dios y está cometiendo adulterio espiritual. Entonces, para ir repasando un poco, antes de seguir avanzando, vimos que el desafío para este tiempo era quitar los ídolos falsos de nuestro corazón. Vimos cómo es la idolatría, vimos cómo se manifiesta. Una de las formas de manifestarse en este tiempo es adorar a un Dios falso, entronizar a alguien o algo en nuestro corazón por fuera de Cristo. Pero hay otro punto. Otra forma de generar idolatría es un Dios a mi imagen. Porque vamos a ver, repasando la historia de Éxodo que estábamos viendo,
viendo hasta recién en el versículo 2 y 3 del capítulo 20, se trata de adorar a un Dios erróneo. A pesar de que ellos habían sido liberados por Dios, ellos seguían otros dioses. Pero, si avanzamos en Éxodo al capítulo 32, está la historia de cuando Moisés va al monte a recibir los mandamientos de Dios y cuando baja, encuentra al pueblo adorando al becerro de oro. ¿Cuántos recuerdan esa historia, más o menos? Bueno, y mientras repasaba esta historia, se venía un punto importante que no lo había visto nunca de esta manera. Dice, Moisés se había demorado y las promesas de un Dios invisible no eran suficientes para ellos, especialmente cuando tenían necesidades, enemigos y peligros cerca. Así que ellos querían un Dios que pudieran tocar y ver, y crearon un becerro de oro. Al crear este Dios falso, lo pusieron sobre un altar para representar a Dios. Esto es fundamental. Muchas veces si nosotros leemos rápido esta historia pensamos que ellos crearon un Dios nuevo. Y no, lo que quisieron adorar al Dios verdadero a través de una imagen errónea y que no era la correcta. Ellos tenían la intención en su corazón de adorar a Dios, pero lo hicieron de la manera equivocada. Y esta es la otra forma que nos puede pasar en nuestra vida de idolatría. A veces queremos adorar a Dios y por no hacerlo, como Él lo ha dejado establecido, por medio de su Hijo, lo hacemos a nuestra manera, también es una forma de adorar a Dios incorrectamente. Éxodo 32:5 nos dice, cuando relata esta historia, dice, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclamación, diciendo, mañana será fiesta para el Señor. La intención de ellos era clara, era adorar al Señor, pero lo hacían de una manera equivocada. Entonces vimos que hay dos maneras de poder llegar a tener idolatría, que es adorar directamente un Dios falso o tratar de adorar a Dios a través de una imagen de una manera incorrecta. Entonces lo que debemos preguntarnos es si estamos dispuestos a aceptar a Dios como es y su voluntad como es. ¿O será que preferimos un Dios a nuestra voluntad y medida? Es una buena pregunta para hacernos. Porque no se trata de un Dios a mi imagen, sino se trata de ser moldeados a su imagen. Y ahora, una vez que ya expusimos un poco de qué es la idolatría, por qué debemos quitarla de nuestro corazón y cómo se manifiesta, vamos con el remedio, vamos con la solución. Que la solución es un nuevo corazón regenerado. Y la clave está en un versículo muy conocido que leemos siempre, que está en Ezequiel 36, 26 y 27. En Ezequiel se nos dice la promesa, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. La buena noticia es que, comparado a lo que vivía el pueblo de Israel, hoy nosotros tenemos el poder, la capacidad de vencer esta idolatría ya viviendo en nosotros, que es por medio del Espíritu de Dios y habita en nosotros. En el momento que creímos en Cristo por fe, se nos fue dado un nuevo corazón en el momento de nuestro nuevo nacimiento, de manera de que somos capaces de obedecer a Dios y darle ese primer lugar de gobierno en nuestra vida que quita la idolatría. Ahora bien, acá vimos qué es la idolatría, cómo se manifestaba antes, cuál es la clave en el nuevo pacto de cómo no ser idólatras, pero vamos a tratar en este último punto de llevarle una aplicación práctica. ¿Cómo puedo hacer para levantarme cada día y quitar esta idolatría que siempre mi corazón quiere generar en mi vida? Así que para terminar, vamos a ver una ilustración, un esquema, quiero que nos formemos, para ver cómo podemos hacer de vivir nuestra vida sin idolatría. Vamos a ver este modus operandi, la forma de obrar de Dios en este tema. Hemos aprendido que un ídolo es una imagen, es intentar formar una imagen distorsionada del Dios vivo
darle a algo o a alguien el lugar que solo le pertenece a Dios o formar un Dios a mi comodidad. Vimos que el mandamiento en Éxodo es claro. Dice, no te harás imagen, como leímos. Pero hoy vamos a tratar de rozar la herejía un poco ahí de costado. Vamos a decir algo. Nos vamos a atrever a decir que este mandamiento caducó y entró en vigencia en el nuevo pacto, o mejor dicho, que no que caducó, sino que tuvo un resignificado, este mandamiento de no te harás imagen. Porque ¿qué nos dice Colosenses 1:15? Lo vamos a leer. Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, en este nuevo pacto nosotros ya tenemos la imagen a través de la cual ser moldeados y poder desarrollar en nuestra vida. Entonces, la única manera de estar en verdadera adoración, por eso nosotros insistimos tanto en lo que es la palabra cantada, que las canciones que cantamos estén de acuerdo a lo que nos ha sido revelado del carácter de Dios por medio de Cristo en las Escrituras y no caer en idolatría. La única forma es sin quitar la mirada de aquel que es la imagen del Dios invisible. Porque vamos a leer 2 Corintios 3:18, y acá va la parte práctica. Dice, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, repasando, dándole esta resignificación a este mandamiento, vemos que nos decía en el antiguo pacto, no te harás imagen, pero que Cristo es la imagen y que somos transformados a su imagen por su Espíritu cuando nuestra mirada está fija en Él. Tenemos que aprovechar esto que tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, enfocar nuestra mirada en Él para ser capaces de, con su ayuda, ir quitando todos esos dioses falsos, esa idolatría que habita en nuestro corazón. Así que me gustaría cerrar orando en esta noche para que podamos predisponer nuestro corazón, nuestro espíritu a buscar más de Él, para que podamos fijar nuestra mirada en Él y que sea formada su imagen cada vez más en nuestra vida. Nos ponemos de pie para orar. Señor, te damos gracias por este día, por estas reuniones que pudimos compartir, Señor. Gracias porque podemos aprender y crecer más en ti, Señor. Queremos tener esta predisposición a no quitar la mirada en ti, Señor. Queremos entender que tú eres la imagen del Dios invisible, Señor. Todo lo que necesitamos es estar enfocados en ti, Señor, para poder ser transformados a esa imagen y que pueda crecer tu carácter en nosotros, Señor. Te damos gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén.